Si entre otras cosas me siento a gusto en esta organización, es porque aquí no hay culto a la personalidad. Es porque aquí todos y todas, desde el último militante al primer militante, somos radicalmente iguales y vamos a seguir defendiendo ese concepto, porque ni en dioses, reyes ni tribunos. Una primera muestra de solidaridad con los 5 chiquillos fallecidos en un accidente en Badajoz de unas escuelas deportivas y que han fallecido en la tarde de hoy. Por tanto, vaya con ellos nuestra plena solidaridad y este aplauso con las familias y con los amigos. Solidaridad con los compañeros y compañeras de Coca-Cola. Yo creo que sí, a veces no nos hacen mucho caso, pero sí podíamos lanzar la idea al conjunto de nuestras organizaciones que no reciben o recibimos sobres, por cierto, por eso hacemos muchas casetas para seguir sacando recursos, de que todas las marcas de Coca-Cola, mientras se mantenga la lucha, pues que no se pongan en las casetas, y si nos quieren hacer caso, vamos a hacerlo. La solidaridad con los compañeros de Transporte Buitrago y compromiso de hacer modestamente una iniciativa parlamentaria en el sentido de si algo podemos aportar a vuestra causa desde el Parlamento. Y a los compañeros de ILUS, a los 8 acusados, a los que les piden 66 años de prisión por ejercer el derecho de huelga, decirles que si lo ve la organización, vamos a tratarlo, y yo me sumaría a una propuesta de incriminarnos con todos vosotros, porque yo también hice huelga general ese día. Esperemos que algún día cante el gallo rojo en este país. Bien, es tiempo de hacer balance. Hace 5 años tuvimos elecciones europeas y nos presentamos con un programa. Eso le corresponde lógicamente a nuestro parlamentario, que ha hecho un buen trabajo. Por cierto, harían falta 16 cañetes y 18 valencianos para que pudieran equipararse comparativamente con los parlamentarios del Grupo Parlamentario Europeo con la actividad que ha hecho un parlamentario nuestro de Izquierda Unida. Hay que decirlo porque es verdad. En esos 5 años se han recibido en este país 2 grandes herencias. La primera herencia es la del gobierno anterior, el gobierno de Zapatero, 2009 a 2011, que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que emprendieron los gobiernos de Aznar, empezó a aplicar los recortes en 2010, aplicó la primera reforma laboral, fruto de la que hoy intentan ser condenados injustamente los compañeros de ILUS. Aplicó el primer pensionazo, que por cierto algunos nos vamos a jubilar un poquito más viejos gracias al pensionazo de Zapatero. La modificación del artículo 135 de la Constitución española, esa que nos compromete a pagar la deuda y los intereses antes que el bienestar social de nuestro pueblo. Claudicó ante la troika, se incrementó el paro hasta 5 millones de parados en ese gobierno. Tuvo una huelga general, hubo muchas movilizaciones y nació el 15M. Y esa fue la herencia que nos dejaba Zapatero. Rajoy se lo recuerda muchas veces al Partido Socialista. Pero para nosotros la peor herencia que nos dejó Zapatero fue no modificar la ley electoral,
que ha posibilitado que hoy tengamos un gobierno con mayoría absoluta en el Congreso sin haber tenido mayoría absoluta del voto de los ciudadanos de este país. Reformar es mejorar. Y el Partido Popular, además en la parte de su herencia, de todas las promesas que hizo electorales y que, como todo el mundo sabe, no ha cumplido, aplicó un programa de reformas que no fue tal, porque reformar es mejorar. Y el programa de reformas del Partido Popular ha sido un programa de destrozos. Y ha sido un programa que ha puesto al servicio del poder económico, del poder financiero de nuestro país. No se han equivocado de políticas. Han hecho políticas para su clase. Han hecho políticas para aquellos que defienden. La reforma laboral se hizo contra los trabajadores, para despidos baratos y bajar los salarios, pero favoreció a la COE. La reforma financiera se hizo contra la gente. Estamos pagando el rescate de los bancos, pero favoreció directamente a los intereses de la banca. La amnistía fiscal se hizo para los grandes defraudadores de este país, que pudieron traer dinero a España y pagar el 3% de impuestos, cuando todo el mundo sabe las medias de impuestos que pagamos cualquier trabajador que tengamos una nómina. Se hizo la amnistía fiscal para los grandes defraudadores. La reforma eléctrica se hizo para el oligopolio de las compañías eléctricas y en contra del interés de los consumidores y de las industrias incluso que consumen mucha energía eléctrica en nuestro país. Pero sí se han forrado y se continúan forrando los accionistas de las compañías del oligopolio del sector eléctrico en nuestro país, con ayuda de los expresidentes del gobierno, Aznar y González, con muchos exministros que han pasado por la puerta giratoria a defender los intereses de los accionistas y no los intereses de los consumidores. El rescate de las autopistas de peaje ya está encima de la mesa y vamos a pagar el conjunto de ciudadanos el rescate de las autopistas de peaje, favorecidos evidentemente los empresarios que las construyeron. La reforma de pensiones la vamos a pagar los pensionistas actuales y futuros, pero ha favorecido a la banca. El gran negocio de la banca es haber conseguido que pensemos que vamos a tener una pensión de miseria y quien pueda que se haga un plan de ahorro de pensiones privado, porque ese es el gran negocio de la banca. La reforma de las administraciones locales se hizo para privatizar determinados servicios públicos en muchos municipios y privatizarlos a través de las diputaciones, todo ello en interés de un sector llamado empresarial. El decreto antidesahucios del gobierno se hizo al servicio de la banca. Y por si fuera poco, cuando el gobierno andaluz, gracias a nuestra consejería que tenemos en el gobierno andaluz, hizo un decreto y una ley para que se cumpliera el derecho a la vivienda recogido en la Constitución española, el gobierno del PP la recurrió al Tribunal Constitucional, la ha admitido a trámite y hoy se sigue desahuciando a la gente en Andalucía porque el gobierno del PP es sumiso a los intereses de la banca y le importa un comino que a la gente la echen a la calle a vivir debajo de un puente. La reforma del aborto se ha hecho para contentar a los sectores más fundamentalistas de nuestra sociedad. Esta no es una medida económica, es una medida profundamente ideológica, que lo que viene a probar y a demostrar es la dependencia que tiene el Partido Popular de sectores minoritarios de la sociedad que todavía no han entendido que estamos en una sociedad democrática del siglo XXI. La reforma educativa también ha sido para contentar a determinados sectores de la educación privada, a los sectores de la Iglesia especialmente, y en definitiva para introducir el adoctrinamiento y el clasismo de nuevo en la educación española. Por tanto, todas estas políticas de reformas del Partido Popular han estado al servicio de los intereses del poder financiero
del poder económico de la banca y de los sectores de la Iglesia Católica más fundamentalistas, que por supuesto los está pasando el Papa con distancia por la izquierda, aquí también en nuestro país. La herencia que nos deja, por tanto, el Partido Popular, sumada a la que nos dejó el gobierno de Rodríguez Zapatero, tiene resultados. Se llaman y se traducen en más paro, en más desigualdad, en menos ayuda y menos protección a los parados, en más deuda pública y deuda privada, en más intereses por la deuda, en más déficit. Estamos pagando 100 millones de euros por la deuda pública, que es lo que cuesta construir cada día un hospital de 500 camas. La herencia es la acumulación de los casos de corrupción sin resolver, menos salarios, más precariedad en el empleo. Se ha acuñado en este tiempo la figura del trabajador pobre con contrato. Hoy ya el hecho de tener un contrato no es sinónimo de que te puedas ganar la vida con una mínima dignidad. Menos cotizantes a la seguridad social, más emigración. Los jóvenes emigran. Algunos hablan de exilio. Es cierto, han sido decenas de miles, centenares de miles de jóvenes los que han marchado desde el inicio de la crisis de nuestro país. La diferencia con los que marchaban en la década de los 60 es que aquellos se iban con una maleta de cartón atada con cuerdas. Estos jóvenes se van con una mochila y un pendrive. Y en el pendrive llevan los títulos de las carreras universitarias que no pueden prestar sus conocimientos en este país porque los está exiliando este sistema. Es la diferencia fundamental y es una herencia también de este gobierno y del gobierno anterior. La herencia también es más fraude fiscal, son más recortes, continúan los desahucios, a la gente se la sigue echando sin piedad de sus casas porque no pueden pagar la hipoteca leonina. Más pobreza, más desigualdad. En resumen, el Partido Popular ha puesto el boletín oficial del Estado al servicio de la banca, de la COE y del capital. Y lo que quiere decir eso que hay puesto ahí atrás, el poder de la gente, quiere decir sencillamente que si somos capaces de organizarnos, si somos capaces de cambiar el poder de manos, en este país algún día el boletín oficial del Estado estará al servicio de la mayoría social, de los trabajadores y trabajadoras, y no al servicio de la minoría que está expoliando los sueños de este país. Esto es una carta. Es la carta de Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, ya no lo es, y también de Mazo, el presidente del Banco de España. Es la carta que le mandaron a Rodríguez Zapatero el 5 de agosto de 2011. Es la carta secreta. Es tan secreta que todavía no se ha dado conocimiento en el Parlamento, ni lo dio Zapatero, ni lo han dado a los diputados el gobierno del Partido Popular. Es la famosa carta con la cual nos ponía definitivamente de rodillas la troika a este país y nos robaba toda la soberanía. Hemos conocido la carta por un libro. El expresidente del gobierno, en una falta de ética indescriptible, ha publicado en un libro esta carta, probablemente para vender libros en lugar de llevarla al Parlamento, porque la carta no era privada, era una carta al presidente del gobierno. Pero más allá de esa anécdota que tiene importancia ética, lo importante es lo que decía esta carta. Y tiene mucha importancia, y voy a leer unas cuantas notas. La carta venía dirigida al gobierno de España y hablaba de que el gobierno tenía que dar pruebas creíbles de sostenibilidad fiscal, de reformas estructurales, y tenía que adoptar varias medidas. Descentralizar la negociación salarial. ¿Os suena esto a los sindicalistas? Que la negociación colectiva se pudiera llevar empresa a empresa, abajo, si era posible empresario con obrero directamente. El poder de la clase trabajadora, de los convenios colectivos, con esto lo quebraban
con esta imposición de la Troika. Planteaban que había que suprimir las cláusulas de indiciación con la inflación. Se entiende, son palabrejas, pero las entendemos. Que los convenios no podían estar sujetos a la inflación cada año. Decían que había que tener moderación salarial en el sector privado, igual que habían hecho los gobiernos en el sector público. Que había que tener, y ojo a esta recomendación, un nuevo contrato con indemnizaciones por despido muy bajas. Explica y explicita concretamente la carta. Y así sucesivamente. Esta es la carta que puso de rodillas al gobierno de Zapatero en este país y que sigue de rodillas el gobierno del Partido Popular ante las directivas de la Troika, ante las directivas de los mercados. Esta carta se debería haber visto en el Parlamento, se debería haber conocido en su momento por el pueblo español y en todo caso debería haber habido un debate profundo en este país para decidir si de verdad este país se arrodillaba ante estas pretensiones o era posible aplicar políticas diferentes que no nos llevaran a la situación de deterioro que nos han llevado. Quiero deciros, y por dejarle ya paso a Billy, que tiene que estar aquí a las 12 menos 5 en punto, ya sabéis por qué, decir unas cuantas afirmaciones. Tenemos una deuda alta pública y privada. Nos endeudaron y nos inyectaron deuda para esclavizarnos. Un país que está endeudado está esclavo y está trabajando, que es lo que quieren sistemáticamente para los intereses de los especuladores que invirtieron en este país. Repito, que no se decidió por este país, lo decidieron unos cuantos para tenernos durante tiempo esclavizados y sujetos a la deuda. Por eso hoy el objetivo de los mercados es uno. El objetivo es que este país tiene que pagar la deuda y los intereses. Y eso se lo garantiza solo el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y se lo garantizan los mercados porque son los que suscribieron la modificación de la Constitución española en el artículo 135. Por tanto, esos mercados, esos acreedores, esos inversores están dispuestos a poner lo que haga falta encima de la mesa para impedir que este país se pueda escapar de las garras del bipartidismo, acompañado por Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco, que son los que han gobernado este país desde la transición democrática hasta nuestros días. Nos dicen que el PP y el PSOE son los que van a salvar Europa, los únicos que nos pueden salvar de la situación de Europa. Nosotros decimos aquí hoy que los pirómanos no tienen credibilidad para venir de bomberos. A los gobiernos hay que juzgarlos no por lo que se dice, sino por lo que se hace. Y no por lo que se dice en la oposición, sino por lo que se hace en el gobierno. Y propongo 6 preguntas que le hagamos a lo largo de toda la campaña al Partido Popular y al Partido Socialista. La primera es si van a suprimir el artículo 135 de la Constitución española. Nosotros decimos que sí, si tenemos poder lo vamos a suprimir. La segunda es si van a suprimir las reformas laborales, las dos, la de Zapatero y la peor de Rajoy. Nosotros, si tenemos poder, sí las vamos a suprimir. Les vamos a preguntar que si van a suprimir los pensionazos, los dos, el de Zapatero y el de Rajoy. Nosotros sí los vamos a suprimir si tenemos poder. Si van a proponer modificar el Banco Central Europeo para que esté al servicio de los estados y la mayoría social y no al servicio de la especulación financiera de la banca europea y de la banca internacional. Si van a pedir una auditoría de la deuda y si van a cuestionar el pago de los intereses. Eso hay que preguntárselo, porque es importante, porque este país no puede soportar la deuda que tiene, que nos está asfixiando y nos lleva a la agonía, porque además va a crecer más según los planes del gobierno en los siguientes años. Y finalmente, ¿cómo y de qué manera van a combatir el fraude fiscal? Y si están dispuestos de una vez a hacer una reforma fiscal progresiva para que se cumpla lo que dice la Constitución española, y es que cada uno paguemos en función de lo que tengamos y en función de lo que ganemos. Sencillamente lo que dice la propia Constitución española. 6 preguntas sencillas, pero que tienen que contestarnos en lugar de esos debates que no conducen a ninguna parte. Concluyo y voy concluyendo
diciendo que vamos a pedir el voto en esta campaña a partir de las 12, todavía no se puede pedir formalmente, y lo vamos a pedir porque tenemos mochila, porque estuvimos, estamos y estaremos donde teníamos que estar, porque estuvimos frente a los recortes injustos, porque estuvimos con los sindicatos, con los trabajadores y en las huelgas generales, porque estuvimos con las mareas, con la blanca, con la verde, frente a las privatizaciones, defendiendo los derechos de la mujer, con los pensionistas, estudiantes, con la plataforma de afectados por la hipoteca, con el 15M y con el 22M, y estuvimos con ellos y con ellas porque nosotros somos ellos y ellas, no somos una gente distinta. Otros estaban en los parlamentos apretando botones contra las movilizaciones y contra lo que reivindicábamos en esas movilizaciones. Por eso pedimos el voto, lo vamos a pedir con autoridad democrática. Y vamos a crear el poder de la gente. Vamos a ayudar a construir el poder de la gente para arrebatarle el poder a los poderosos. Y lo vamos a hacer con movilización, con organización, con la militancia. Son los medios que tenemos, con alternativa y con el voto, porque el voto es un mensaje al poder. Tenemos programa, que enseñen los demás su programa electoral. Ellos no lo necesitan porque sus programas son los tratados de la Unión Europea. Nosotros sí tenemos programa participado y está aquí. Y es el compromiso que contraen nuestros parlamentarios en todos los actos de esta campaña. Porque tenemos una buena candidatura, porque tenemos mochila. Por todo eso y con todo eso vamos a crear y a seguir creando el poder de la gente para cambiar esta Europa con más peso en el Parlamento de la izquierda y para forjar la historia con la gente corriente, o si no lo hacemos así, se seguirá forjando por parte del poder financiero. Por tanto, ánimo, mucho trabajo en esta campaña, mucho boca a oreja, mucho divulgar el mensaje. Esta campaña la tenemos que ganar porque es la primera parte de un ciclo para después unas elecciones municipales, unas elecciones autonómicas y unas elecciones generales donde tenemos que quitar del poder a aquellos que son serviles, son unos siervos del poder económico y no tienen autonomía ni soberanía para defender los intereses de este pueblo. Salud y república.